Joan, tú tienes una experiencia profesional con etapas muy ricas en Centroamérica. Sí, yo llegué a Centroamérica en el año 95. Y llegué a Centroamérica, estamos hablando de la integración centroamericana, quizá en el país menos propicio para entusiasmarse por un proceso así, que era Costa Rica. Pero me encontré con una realidad algo distinta, ¿no? Costa Rica pues, había tenido un papel importante, ¿no? en las negociaciones que llevaron a la paz en Centroamérica. Su presidente había recibido el premio Nobel. Gobernaba entonces Liberación Nacional. Cuando yo llegué volvió a gobernar, y aunque en fin, la etapa era ya distinta, mucha de la gente que trabajó con Óscar Arias entonces volvió a la administración costarricense, y allí encontré pues, gente que conocía muy bien la región y que le había dedicado gran parte de su vida profesional, ¿no? Ya no estaba Rodrigo Madrigal Nieto, pero en fin, sí los que trabajaron con él, y ahí pues gente como Luis Guillermo Solís, que ahora en fin, ha pasado la segunda vuelta de las elecciones, ¿no? o Melvin Sáenz, pues llevaban la región muy de cerca, ¿no? y bueno, ya empezaron a inocularme, ¿no? el interés por los aspectos regionales desde Costa Rica. Al mismo tiempo, pues yo llegué en el 94, en el 95 habían lanzado en Costa Rica precisamente, no sé si recordarás, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, sí, claro. Y el presidente era el hijo de Figueres, de José María Figueres. Entonces, bueno, digamos que la crisis bueno, había obligado a Centroamérica a actuar como región. Ya se presentaba como región, trataba de solucionar los problemas de manera conjunta, y en la estela de la crisis pues seguían teniendo, digamos, reflejos regionales y seguían poniendo iniciativas en marcha. Por eso, aunque Costa Rica no fuera quizá el punto de partida ideal en abstracto para empezar, digamos, a interesarme por la integración centroamericana, de hecho sí lo fue, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Centroamérica ha sido, ahora que estamos haciendo en el marco de la reflexión de los 25 años, un sitio, un ámbito de cooperación especial para España, ¿no? Sí, sí, lo fue desde el principio. Quizá pues, el programa regional fue pues, el programa en el que mejor estructuramos nuestra cooperación, pero se habían multiplicado las iniciativas antes, ¿no? Cooperación Española ha tenido siempre el defecto que no escribe su propia historia, entonces yo mucho me temo que parte de los capítulos de esa historia pues ya se han perdido, ¿no? Y habría que hacer un esfuerzo grande por recuperarlos. Pero en fin, había una multitud de iniciativas ya en marcha, ya algunas se habían puesto en marcha, el Ministerio había creado una consejería regional de cooperación, el actual secretario de Estado ocupó el puesto. O sea que ya, España quizá trasladando ya lo que se iba consolidando en nuestro pensamiento sobre las virtudes de la integración, todo derivado de nuestra incorporación a la Unión Europea, ¿no? La integración como, digamos, factor de cambio, ¿no? y de mejora. En nuestro caso fue claro, y yo creo que consciente o inconscientemente proyectábamos eso sobre nuestro lugar favorito de cooperación, que era Centroamérica. Ahora en este balance de los 25 años, fue muy grato escuchar en Antigua de muchos centroamericanos como Vinicio Cerezo, Hugo Beteto, Juan Alberto Fuentes, Gustavo Porras, un montón de personas de gran protagonismo en la región, el reconocimiento de que España había sabido ver, pues modestia aparte, antes que nadie,
las virtudes de la integración como ámbito de trabajo. Y yo te quería, tú que estuviste en el origen de esa apuesta de la cooperación española, te voy a preguntar cómo surgió el programa de cooperación regional. Bueno, yo llegué a la agencia en el 2001 y ya se habían hecho una serie de trabajos previos, ¿no? Y ahí me gustaría que se recordase pues, la labor que hizo mi antecesor, que fue Juan Francisco Montalbán, actual embajador en La Habana. Sobre esa base de ese documento, que se quedó a mitad de camino, empezamos a trabajar. Y ahí consideramos en su momento que merecía la pena hacer algo que ya empezamos a ver, lo hemos visto muchas veces en otros sistemas, ¿no? Que es poner en marcha una iniciativa y dotarla desde el primer momento de un respaldo académico que la haga mucho más sólida y al mismo tiempo que nos permita poner en marcha alianzas con otros actores, algo a lo que la cooperación española no estaba en aquel momento muy acostumbrada, ¿no? Entonces, sobre la base de aquel documento, el DERCA, y bueno, intentando aprovechar también la posibilidad de obtener un respaldo político, España estaba apostando fuerte por las cumbres iberoamericanas y nos queríamos demostrar que teníamos iniciativa y teníamos ideas que mostrar allí. Pues entonces, cuando decidimos ponernos en contacto con ETEA y de esa feliz conjunción salió el programa que presentamos en la cumbre iberoamericana de Bávaro. Bueno, arrancamos con alguna de las, creo que eran 8 líneas, ¿no? que tuvimos entonces, y bueno, ahí yo no asistí a todo el proceso. Quien se ocupó de veras del programa aquí en la agencia fue Rafael Garranzo. Empezamos poco a poco y luego fue cogiendo envergadura. Y yo me gustaría destacar que ha sido, primero, una de esas acciones a medio y largo plazo que realmente merecen la pena, ¿no? Donde se trabaja durante tiempo, donde se puede ir viendo cómo van las cosas, se puede corregir el curso si no da los resultados oportunos, donde hubo mucho diálogo con nuestros socios centroamericanos y donde creamos pues, una especie de seña de identidad de la cooperación, y eso solo se puede hacer con operaciones pensadas a muchos años vista. No tenemos tantas que enseñar, y por eso me parece que esta ha sido especialmente exitosa. Tanto que eso nos inspiró para hacer lo mismo que habíamos hecho en Centroamérica en otras partes de América Latina, ¿no? Y de ese germen inicial centroamericano nacieron ya los programas andinos y de Mercosur. Pero bueno, hay que decir que el programa de Centroamérica fue el primer programa regional de la cooperación española, o sea, abrió camino, y desde ese punto de vista pues tiene un significado y un peso especial para todos nosotros. Y fue, ahora, más de 10 años después de ponerlo en práctica, es fácil destacar sus virtudes, pero cuando arrancó, no era apostar por una cooperación con la integración no era nada evidente, ¿no? De hecho, durante muchos años vivimos con la confusión de que había quien decía, no, la cooperación regional ya se hace, y nosotros decíamos, no, es la cooperación con la integración, que es distinto. O sea, fue una apuesta valiente de la cooperación española. Sí, yo creo que hemos mejorado mucho, todavía tenemos que mejorar mucho más, por supuesto. Pero yo recuerdo haber hecho viajes para negociar comisiones mixtas como director general de cooperación con Iberoamérica,
y haberme sentido muchas veces como un viajante, ¿no? O sea, que abría su maleta y ofrecía lo que tenía. Pero era siempre un enfoque oferta, ¿no? En fin, convertir a los demás en socios ha sido un proceso largo. La integración centroamericana tenía sus dificultades, siempre las ha tenido, en fin, digamos, protagonistas más dinámicos, sucedidos por otro que lo eran menos, pero de nuevo insisto que, en fin, la virtud del largo plazo, ¿no? En fin, cuanto más perseverábamos en el esfuerzo, más sólido se hacía el esfuerzo y mejores han sido los resultados, ¿no? Y tú que has gestionado una buena parte de los compromisos recientes de la cooperación española con los principios de la eficacia de la ayuda, no creo que fuese un objetivo buscado, ¿no? Pero la cooperación regional ha estado siempre ligada primero a Esquipulas, luego al grupo consultivo Post-Mitch, sí, luego a las propuestas que surgían en la integración. Ahí hubo un alineamiento pionero, ¿no? Sí, o sea, sabíamos de manera algo intuitiva lo que teníamos que hacer, o ciertos principios básicos que nadie puso en un papel, pero que luego descubrimos ya muy ordenados en la agenda de la eficacia, ¿no? Es verdad. Bueno, ahí fuimos aprendiendo a medida que caminábamos, y yo creo, en fin, sinceramente, que bueno, todo esto mereció la pena. Lo vi después desde Guatemala. En fin, hablaba al principio de cómo descubrí en Costa Rica un espíritu centroamericano que yo no contaba encontrar. Luego Costa Rica no siguió así, en fin, todo el tiempo. Hubo, en fin, épocas en las que pues, opinaron de otra manera o se posicionaron de manera diferente. Bueno, en Guatemala, en fin, lo pude ver desde otra óptica, y también conocí, pues, a históricos de la integración, como fue Haroldo Rodas, en fin, y gente que, bueno, había trabajado durante tantos años por hacer aquello posible. Y pude ver también cómo, en fin, aparte de las líneas que pusimos en marcha originalmente, pues se habían desarrollado otras, ¿no? Y bueno, hice, digamos, tantos viajes a Antigua que en algún momento pues casi estuve a punto de pedir a la agencia que me diera millas, ¿no? Y ahí pude ver muchas veces el contraste, lo desigual que es la cooperación española funcionando con, digamos, programas que siguen lógicas ya un tanto antiguas, que coexisten con programas que han adoptado ya, digamos, maneras más modernas, ¿no? Y, en fin, programas de fortalecimiento institucional en América sobre el que, bueno, tendríamos que hacer una buena reflexión, hechos a la manera tradicional, que contrastaban con apuestas mucho más aterrizadas y hechas en perfecto alineamiento con las autoridades centroamericanas, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre extraía una excelente impresión de, en fin, aquellos cursos para funcionarios centroamericanos en materia de integración, porque veía realmente que la gente, en fin, se aplicaba, se lo tomaba en serio y sobre todo le resultaba útil. Iban a ellos precisamente por eso. Sí, que luego, 10 años después, te encuentras a varios de ellos en los círculos concéntricos alrededor de las reuniones de presidentes, ¿no? Que a veces apostar por el medio plazo te permite generar incidencia. Tampoco, en fin, es una idea nueva ni única, ¿no? O sea, hay ciertos países europeos que apostaban por incorporar nacionales suyos a las instituciones europeas, por ejemplo. Y esa gente empezaba por abajo e iba subiendo. Bueno, es una manera de conseguir participar muy activamente en todo lo que se está haciendo.